contiene 3 módulos. Está el módulo de topografía, que vamos a ver algunos de sus alcances en la siguiente sesión, ahí con el apoyo del Inge David, es el que nos va a estar guiando en cómo utilizar este módulo. El segundo módulo, drenaje urbano, que también por aquí anda el Inge Alejandro, encargado de ese módulo, a los que ya tuvieron la oportunidad de tomar esta capacitación, pero el módulo de drenaje urbano, en específico del sanitario, bueno, les va a ser más fácil conocer la interfaz de este nuevo curso. Y por último, el módulo en que nos enfocaremos en estas sesiones va a ser el de sistemas presurizados. Lo primero que les quiero dar a conocer es la versatilidad que tiene este módulo. ¿Por qué? Bueno, si ya han tomado capacitaciones anteriores, si ustedes ya están familiarizados con lo que es el software, sabrán que es muy intuitivo en sí. ¿A qué nos referimos? Bueno, por sí solo el software me va a ir guiando para saber cuál es el procedimiento o cuál es el próximo comando a ejecutar, ya que el orden precisamente de esta ejecución de comandos siempre va a ser de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Todo el tiempo vamos a estar manejando este orden, lo que resulta muy fácil. Esto me conlleva a que precisamente su interfaz es bastante agradable. Si yo soy nuevo usuario, si yo no conozco para nada lo que es el software HTP, es mi primer acercamiento con él. Bueno, no se preocupen, verán que va a ser muy fácil el aprender a utilizarlo precisamente por esta metodología, precisamente por este orden de ejecución. Algo importante que mencionarles, el motor de cálculo que tiene este módulo de sistemas presurizados. Este motor de cálculo ya es conocido y es aprobado ya por diferentes sectores. ¿A qué nos referimos? Bueno, este software HTP en específico en el módulo, el motor de cálculo que tiene es el mismo con el que trabaja EPANET. Recordemos que EPANET es este software también de uso libre, con el cual también podemos estar modelando diferentes sistemas de agua potable, llámense líneas de conducción, llámense redes de distribución. Lo importante aquí es que este software EPANET, me gustaría a través del chat que me escribieran si ustedes han manejado el EPANET o saben cómo funciona. Lo interesante aquí es que precisamente EPANET es uno de los software ampliamente recomendados por diferentes organismos operadores, incluso es recomendado por la CONAGUA. En esos libros, en esas enciclopedias tan famosas de la CONAGUA, que precisamente son los mapas, en sus libros específicamente que hablan sobre el agua potable, vienen algunos ejemplos como tal trabajados o simulados en lo que es EPANET. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros utilizamos? Tomamos ese motor de cálculo de PANET, lo trasladamos a lo que es AutoCAD y es así como surge nuestro módulo de sistemas presurizados. Ya estoy viendo a través del chat que precisamente sí lo han utilizado algunos usuarios. Entonces les va a ser más familiar el poder estar utilizando este módulo. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Bueno, es importante también que especifiquemos que el armado de los expedientes técnicos se torna mucho más fácil. ¿Por qué? Bueno, en este módulo de sistemas presurizados, una vez que diseñé mi sistema de agua potable, me va a poder dar la opción de descargar una memoria de cálculo. Esa memoria de cálculo es totalmente en formato Excel para que sea más fácil manejar esta información, tanto información o datos de entrada como resultados que nos puede arrojar este módulo. Entonces, tenerla en Excel es bastante fácil manejarla. Yo puedo acomodar mis datos de la forma que me lo están solicitando alguna dependencia, algún organismo operador. Doy un formato y lo puedo anexar a mi expediente técnico. Entonces, es más fácil trabajarlo de esa manera. Y por último, resulta que el armado de planos ejecutivos también se torna muy fácil. ¿Por qué? Bueno, en este módulo tenemos la ventaja de que todo lo vamos a realizar dentro de un mismo entorno, dentro de un mismo software. No tenemos que utilizar software terceros. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en este módulo de sistemas presurizados voy a poder estar dibujando lo que es en AutoCAD mis sistemas de agua potable, los voy a dibujar y al mismo tiempo que los dibuje, los voy a poder estar calculando.
Entonces, ahí va a ser que nos vamos a ahorrar tiempo. Al final de cuentas, el software HTTP, una de las finalidades que tiene es precisamente ahorrar tiempos, facilitar la vida al usuario. ¿Cómo facilitamos o cómo optimizamos esos tiempos? Bueno, que todos estos procedimientos los podemos realizar en un mismo software, no debemos salir de él. Más adelante que describamos un poco más cómo es que funciona, bueno, quedará más claro estos aspectos. Esta es una parte introductoria. Ahora vamos a conocer los diferentes tipos de estructura con los que vamos a poder estar trabajando o los tipos de estructura que yo voy a poder estar simulando en este apartado del software. En primera instancia tenemos las líneas de conducción. Sabemos que hay diferentes configuraciones para las líneas de conducción, puede ser a gravedad, puede ser por bombeo o incluso mixta. Ok, la finalidad de estas líneas de conducción, precisamente su nombre nos los está indicando, es conducir el agua, conducir el caudal. Vamos a conducirlo precisamente desde una fuente de abastecimiento, lo vamos a transportar hasta llegar a un punto en específico. Muchas de las veces ese punto específico puede ser un tanque para regular o para almacenar nuestro volumen de agua. Entonces, sin problema, voy a poder estar simulando lo que son las líneas de conducción en este apartado del software. Otra de las estructuras son las redes de distribución, que precisamente cuando la línea de conducción realizó su trabajo, es decir, que ya llevó el agua hasta un tanque, a partir de ese tanque comienza la distribución. Si estamos hablando de una red de distribución en un fraccionamiento, por ejemplo, entonces justamente esa red va a salir directamente del tanque, va a empezar a realizar su recorrido hasta llegar a cada uno de los puntos de entrega de demanda o de consumo, que bueno, específicamente hablando de este ejemplo de un fraccionamiento, sería hasta llegar a las diferentes casas, a cada toma domiciliaria. Por último, el tercer tipo de estructura que voy a poder estar simulando van a ser los tanques de regulación. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, mediante algunas curvas de volumen vamos a poder indicarle al software cuándo es que se llena nuestro tanque o en qué tiempo se puede ir vaciando, porque precisamente va a ir alimentando a nuestras redes de distribución. Entonces, estos son los tres tipos de estructura que voy a poder estar simulando en mi módulo de presurizados: líneas de conducción, redes de distribución y tanques de regulación. Vamos a seguir avanzando. Ahora toca el turno de hablar sobre el cálculo hidráulico. En este módulo de sistemas presurizados voy a poder estar realizando dos tipos de cálculo. El primero va a ser un análisis a flujo permanente, o también llamado un análisis estático, y un segundo tipo de cálculo que va a ser el de periodo extendido. ¿A qué se refiere cada uno de estos? Bueno, vamos a explicarlo brevemente. Cuando yo tengo un análisis a flujo permanente o un análisis estático, vamos a poner un ejemplo, esta misma red de distribución de la que hablábamos en la diapositiva pasada. Esta red de distribución sucede que cada cambio de dirección, cada unión de tubería, voy a tener precisamente una unión. Esa unión la conocemos como conexión o como nodo. En cada una de estas conexiones, yo necesito colocar la demanda que necesito garantizar justo en ese punto, la demanda de agua. Entonces, si vemos este ejemplo, podemos notar que en la conexión 1, recordemos que la conexión, su simbología es un círculo, en este caso es un círculo rojo. Entonces, justamente en la conexión 1 me está solicitando que yo necesito ingresar 1.365 litros por segundo de demanda. Es decir, yo siempre debo de tener justamente esa cantidad o ese valor todo el tiempo en mi conexión número 1. Es decir, esa demanda de agua no la voy a cambiar, siempre va a ser la misma. Por eso se llama análisis a flujo estático, donde la demanda no va a cambiar. Caso contrario, vámonos al periodo extendido. En este caso, nuestra demanda sí varía. ¿Y por qué varía? Bueno, aquí en periodo extendido entra algo que se llaman patrones de demanda.
Esos patrones de demanda, como tal, en pantalla vemos una captura de ese formulario que se encuentra dentro del software. Con este patrón de demanda, yo voy a colocar intervalos de tiempo o periodos de tiempo y también voy a colocar un factor o un valor que va a repercutir directamente en mi valor de demanda. Por ejemplo, vamos a hablar de esta misma red de distribución. Seguimos teniendo la conexión 1. En esa conexión 1, yo ya sé que tengo que garantizar una demanda de 1.365 litros por segundo. Pero sucede que aquí en periodo extendido yo voy a tener un factor. Ese factor me va a repercutir directamente en mi valor de demanda. Entonces, aquí me dice que en mi periodo 1, el factor que va a estar, que va a estar contemplando para esa demanda va a ser de 0.45. En mi hora 2, también 0.45. Hora 3, 0.45. Hora 4, 0.45. Es decir, durante esos 4 intervalos de tiempo, durante esos 4 periodos, me va a estar, voy a tener el mismo factor que va a repercutir en mi demanda. Estos factores los vamos a trasladar a un horario, a cierto horario del día. Por ejemplo, sucede que ese periodo 1, 2, 3 y 4 los vamos a reflejar como si fueran la 1, las 2, las 3 y las 4 de la mañana. El factor que tengo es de 0.45, es un factor pequeño. ¿Por qué? Porque, bueno, regularmente a esa hora de la madrugada, entre la 1 y las 4, la mayoría de nosotros nos encontramos dormidos, por lo tanto, la cantidad de agua que se necesita en esa conexión 1 no es tanta. ¿Qué pasa en la hora 5? En la hora 5 ya subió mi factor y ahora ya no es 0.45, sino que ahora es 0.6. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ahora en la hora 6 ya no es 0.6, sino que ahora es 0.9. ¿En qué se ve reflejado esto? Bueno, probablemente a la hora 5, a la hora 6 y a la hora 7 de la mañana es cuando nosotros ya comenzamos a realizar diferentes actividades, es cuando nos empezamos a preparar para ir al trabajo, para ir a la oficina, para ir a la escuela. Entonces, ese factor se ve ampliado. ¿Ok? Entonces, sin ningún problema, este módulo de sistemas presurizados va a ser capaz de realizar el cálculo tanto en análisis estático como en periodo extendido. Por ahí vi una mano levantada. No sé si hay algún comentario antes de seguir avanzando. O si fue por accidente la mano levantada. Creo que sí. El Inge Eduardo Juárez. Sí, claro, sí puede, creo que ya puede activar su micrófono. No, creo que todavía no se puede activar el micrófono. Si me pudieran ayudar, Inge Gris. Ahora sí, creo que ya. Adelante, Inge Eduardo. Ahora ya me escuchan. Ya lo escuchamos, adelante. Bueno, este tipo de análisis se ocupan tanto para fluidos que son viscosos o simplemente para agua. No, bueno, en un momento más adelante vamos a poder ver qué otras opciones o tipos de fluidos nos va a permitir simular el módulo, pero si estamos trabajando con algún otro fluido diferente del agua, solo le vamos a hacer saber al software mediante su peso específico y su viscosidad, que precisamente no es agua, para que lo tome en cuenta, pero también se puede realizar con algún otro fluido. O sea, diferentes sustancias químicas. Así es. Ok. Gracias, Era todo. Inge Eduardo. Bueno, Perfecto. buenos días, Inge. Una pregunta. Claro que sí. Adelante, Inge Benjamín. Ahorita que comentaba acerca por ejemplo, del análisis estático y el análisis extendido, Ujú. quiere decir que, por ejemplo, Inge, en el análisis estático, ese patrón de tiempo que se indica en el periodo extendido, los factores de demanda siempre son uno, ¿verdad? Exactamente. Todo el tiempo va a estar afectado con un factor 1.
Ah, ok, ok, ok. Sí, sí, ahorita que comentó el dato, me recordó esa parte de Pané, ¿no? Que manejes algo de un Exactamente. tiempo, ¿no? Algo así. Entonces, Exactamente, pues lo mismo lo vamos a poder realizar en este módulo. ok, ok. Muchas gracias, Inge. No, ¿de qué? Gracias, gracias a ustedes. Ok, creo que no hay más preguntas hasta este momento. Si gustan, entonces seguimos avanzando. Hay una pregunta por parte del Inge y de Ildefonso, perdón, Inge. Interpreto que ese factor es un porcentaje del gasto máximo diario que teníamos en flujo permanente. Es correcto, Inge y Ildefonso. Es así, este solo va a ser un factor, va a ser cierto porcentaje de lo que va a repercutir directamente en mi demanda. Por ejemplo, si tenemos un factor de 0.45, bueno, quiere decir que es casi la mitad del gasto de diseño que vayamos a estar ocupando para ingresar a nuestros distintos tipos de estructura. Pero sí, es un factor, es un porcentaje que directamente repercute a mi demanda en periodo extendido. Ok. Seguimos avanzando entonces. Entramos de lleno a las ventajas. La principal ventaja que tenemos en este módulo y en general en el software HTP es el entorno de trabajo. Si ustedes ya se han familiarizado con este entorno, si ustedes ya han tomado capacitaciones anteriores, bueno, sabrán que el software HTP está completamente desarrollado en AutoCAD. Esta como tal es una captura de pantalla. Vamos a conocer un poco más adelante todos estos comandos que vemos. Pero la ventaja que tenemos es que al mismo tiempo que voy a poder estar ejecutando los comandos de este módulo o del software en general, también a la vez voy a poder estar ocupando todos los comandos que cotidianamente utilizamos en AutoCAD. No sé, si quisiéramos apoyarnos de los comandos de AutoCAD para realizar el dibujo, bueno, a la par también vamos a poder estar utilizando estos comandos del módulo. Otra de las ventajas que tenemos es acerca de los procesos automáticos. En el software existen muchos procesos automáticos. Recordemos que la finalidad es ahorrar tiempo. Entonces, uno de los procesos automáticos es precisamente el cálculo de la población. Al momento de estar diseñando un proyecto de agua potable, uno de los datos indispensables que tenemos que tener en cuenta desde el inicio del proyecto es precisamente mi cálculo de la población. ¿Por qué? Recordemos que es necesario que nuestro sistema de agua potable sea capaz de cumplir o de satisfacer las necesidades de mi población actual, es decir, en el año que estoy realizando el proyecto, pero también poder ser capaz de abastecer las necesidades de mi población futura. Por ejemplo, supongamos que en una localidad son 100 habitantes, es un ejemplo, 100 habitantes. Y vamos a realizar un proyecto de agua potable en este año 2022. Entonces, mi sistema de agua potable debe de garantizar que esas 100 personas puedan tener acceso a lo que es el agua potable. Y si realizamos este proyecto con un periodo de diseño de 30 años, es decir, nos vamos al 2052, también este mismo sistema de agua potable debe de garantizar que se cubran las necesidades para mi población del 2052. Supongamos que ya no son 100 habitantes, sino que ahora son 350. Bueno, debe ser capaz de poder abastecer estas dos poblaciones. Para ello, entonces, se generó este formulario que vemos en pantalla, que precisamente es el cálculo de la población. Vamos a ingresar datos del proyecto, si ya tiene algún nombre, vamos a también ingresar los datos de ubicación, es decir, en qué estado, en qué municipio, en qué localidad se encuentra. También vamos a incorporar el periodo de diseño. Y una vez que tenemos estos datos, vamos a la tabla que vemos en pantalla. En esa tabla vamos a poder estar colocando los datos de los censos. Recordemos que estos datos los podemos obtener directamente de INEGI, en donde vamos a poner el año en que se realizó el censo y cuánta población habitaba en ese año. Entonces, una vez que llenamos estos datos de los censos, vamos a poder ver algunas gráficas.
una gráfica de barras que vemos del lado derecho, y por último vamos a ver una gráfica en donde precisamente se nos van a representar los diferentes métodos de ajustes con los cuales voy a poder calcular mi población de proyecto. Ya es decisión del usuario qué tipo de método de ajuste va a elegir, ya sea que ese método es el que le pide la dependencia o ya sea que es el método que le da menor error estándar. Quizá es el método con el que ustedes están acostumbrados a trabajar. Bueno, eso ya es decisión de cada usuario. Entonces, de esta manera voy a poder conocer mi población de proyecto. Siguiendo esta línea de procesos automáticos, también es importante mencionar esta parte de la rasante o de las elevaciones. Para los que me pusieron en el chat que se han ocupado de Panet, bueno, conocerán que al momento de realizar nuestras simulaciones en EPANET, supongamos que tenemos una línea de conducción de 100 conexiones o de 100 nodos. Al momento de colocar las elevaciones, tenemos que ir conexión por conexión colocándolas. Es decir, nos vamos a la conexión 1 y ese nodo 1 tiene una elevación de 1800. Tocamos la conexión 1 y colocamos 1800. Vámonos a la conexión 2. La conexión 2 tiene una elevación de 1801. Conexión 3, 1801.5. Y así sucesivamente nos vamos a ir por todas las 100 conexiones. Resulta, bueno, un proceso algo tardado. ¿Qué fue lo que se realizó? Bueno, mediante un comando que es el de calcular rasante y contando yo previamente con una triangulación, con una topografía, voy a poder calcular estas elevaciones en todos los nodos de manera inmediata. Son 1 o 2 segundos lo que tarda el software en calcular estas elevaciones, lo que, bueno, me ahorra bastante tiempo. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a ver la parte de la selección de la tubería. En general, nosotros conocemos que al momento de diseñar un sistema de agua potable, hay una pequeña fórmula, una fórmula muy rápida con la cual vamos a poder obtener un diámetro teórico. Entonces, aplicamos nuestra fórmula, obtenemos el diámetro teórico, pero creo que en todos los casos, ese diámetro teórico no es el diámetro con el que diseñamos, sino que ese diámetro teórico lo tenemos que adaptar a un diámetro comercial y ahora sí, con ese diámetro comercial, empezar a realizar mis cálculos o mi simulación. La ventaja que tenemos es que tenemos cargados en lo que es este módulo de sistemas presurizados diferentes materiales con los cuales va a poder estar simulando mis redes de agua potable. Es decir, ahí vemos algunas marcas como tal, esta es una captura del formulario que vamos a estar viendo en las próximas sesiones. Entonces, se nos presentan diferentes marcas. Del lado derecho tenemos los detalles de esa tubería, la marca, de qué material es. Si la tubería está clasificada por serie, bueno, también tendremos qué serie es. El espesor de estos tubos, que va a estar completamente en función o de la presión nominal o del RD. Ya eso depende mucho de la marca con la que estemos trabajando. Vamos a poder tener una lista desplegable con todos los diámetros comerciales disponibles de esa marca. Y por último, un coeficiente de rugosidad. Este coeficiente de rugosidad se nos es proporcionado directamente por el fabricante. Si, por ejemplo, damos nos fijamos en esta diapositiva que tenemos en pantalla, aquí nos dice que el material es Molecor PVC orientado clase 500. Entonces, nuestros amigos de Molecor, al nosotros incluir su marca en lo que es el software, nos hicieron mención que precisamente el coeficiente de rugosidad que se maneja en sus tuberías es de 0.209. Entonces, bueno, ya eso depende de cada fabricante. Nosotros metimos esa información al software y es así como trabaja. ¿Cuál es la ventaja? Que precisamente al momento de estar eligiendo nuestro diámetro comercial, ya no tenemos que ir a buscar diferentes catálogos para que precisamente podamos elegir un diámetro, sino que ya tenemos la ventaja de que tenemos diferentes marcas
cargadas en lo que es este módulo de sistemas presurizados. Inge Eduardo, hay una pregunta, adelante. Aquí respecto de lo de las marcas fueron seleccionadas bajo qué criterios y si aplican para todo tipo de fluidos. Ok. Hay diferentes marcas, hay marcas para grandes presiones, hay marcas para presiones un poco más pequeñas, para líneas de distribución, algunas para redes de distribución. Las marcas fueron seleccionadas, se hace un análisis de acuerdo a qué normas se están cumpliendo, bajo qué normas se están desarrollando, para que de esta manera nosotros las tomemos en cuenta y veamos o consideremos si es viable colocarlas o ingresarlas al software y cuáles no. Si gusta, más adelante podemos vamos a abordar un poco de algunas de estas marcas para que quede un poco más claro, Inge Eduardo. Sí, Sí, ok, bueno. le decía yo, eso, bueno, contesta parcialmente mi pregunta. Lo demás no lo escuché, que me lo contestara. Adelante, puede volver a repetir su pregunta, Inge Eduardo, si no es molestia. Vuelvo a comentar otra vez. Claro que sí. Le decía yo que bajo qué criterios ustedes seleccionaron las marcas. Ya me explicó que bajo las normas. Así Me es. imagino que se basaron bajo las normas NOM, lo que rige las construcciones, ¿verdad? De diseños hidráulicos de este país. Claro que sí. Porque normalmente las normas NOM a veces son muy diferentes a las normas europeas o a las asiáticas, con lo que se diseña y se construyen muchas cosas a lo largo y ancho de este país, ¿no? Por eso le comentaba que si esas marcas cumplen para los diferentes tipos de fluidos, es decir, si yo pudiera hacer un diseño para una instalación donde hay necesidad en una planta de energía, en una planta termoeléctrica, en una hidroeléctrica, o una petroquímica, una refinería. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque dentro de ello pues, existen muchas redes de distribución y muchas muchas instalaciones donde se puedan requerir diferentes fluidos. Ingeniera Claro. Elizabeth, no sé si me permitas Sí, claro que sí, Inge. comentar aquí, atender la duda que tiene el ingeniero Eduardo. Bueno, en primer lugar, el criterio que se siguió es pues los proveedores, los fabricantes, que de alguna manera tienen la filosofía de compartir su información. Ese es un criterio. El otro criterio que seguimos son de alguna manera las tuberías más comerciales en México. Aquí vamos a encontrar desde el PVC RD26, las clases, la marca Amanco en este caso, que es muy conocida en el sector. Y la orientación que le estamos dando es para las líneas de distribución y conducción pues en la parte municipal. O sea, es como que ese alcance en principio. Pero ahora, como bien comenta, para cuestiones industriales, que tenemos lo que es la tubería de PRFB, que soporta hasta 32 kilos. Otro criterio que seguimos también, pues son las tendencias, ¿no? Por ejemplo, el tubo que ahorita estamos viendo en pantalla es un tubo de PVC orientado. Es un tubo que supera las propiedades mecánicas de lo que ya tenemos en el mercado. Normalmente los PVCs tradicionales, podemos considerarlos hasta presiones de 14 kilos. Aquí con la innovación que tiene la marca Molecor, con la tecnología que ellos han desarrollado, podemos tener los beneficios de un PVC, de que tengamos espiga campana, ¿verdad? Hasta 25 kilos de presión. Por cada una de las tuberías nos llevaría, yo creo que unas 2 horas de presentación. Más adelante vamos a crear algunos cursos de certificación precisamente para que ustedes conozcan todas estas alternativas que hay en el mercado y que tomen en cuenta la que mejor se adapte a su proyecto. Entonces,
tenemos polietilenos, polietileno 23 kilos con la resina 4710. Tenemos un polietileno resina P100 que nos soporta hasta 27 kilos. El PRFB que les decía, 32 kilos de presión. Entonces, sí hay varias alternativas y le digo, pues en principio, pues es con los fabricantes que se han acercado con Hidráulica Thermoplus, pues para colaborar en este proyecto. Entonces, yo espero que hayamos respondido su duda, ingeniero. Sí, es parte, parcial. ¿Por qué les pregunto esto? Porque como yo vivo en el campo, sí, me gusta estar en un escritorio, pero me gusta llenarme los zapatos de lodo y meter las manos, ¿ya? Entonces, en los proyectos, en el aspecto del campo, se encuentran ya muy diversificados. Actualmente, en el país están recibiendo muchas empresas del extranjero en donde Precisamente estos diferentes marcas que se manejan. En el chat vi alguna pregunta sobre que si se puede dar de alta alguna tubería. Por este momento no, son todas las marcas con las que trabaja el módulo. Sin embargo, hay un apartado en donde se puede trabajar con un diámetro estático, que simplemente vamos a poner el diámetro de ese tramo de tubería y vamos a poner el coeficiente de rugosidad que se le debe de asignar. Pero bueno, más adelante vamos a ver todos estos apartados. Avanzando, es importante también mencionarles, y lo vimos en la parte introductoria, acerca de las memorias de cálculo que genera este módulo. Yo les comentaba que estas memorias de cálculo se generan gracias a Excel. Para ello es importante que nosotros en nuestro equipo tengamos la licencia de Office activa para que se nos puedan generar estas memorias de cálculo. En pantalla vemos una captura de lo que es este informe. Está dividido en dos pestañas, lo que son conexiones y lo que son tuberías. En los dos apartados vamos a contar con información de entrada, es decir, todos estos datos que incorporamos de manera primaria a lo que es nuestro sistema de agua potable, y también vamos a ver como tal algunos resultados. Esta parte, si se alcanza a ver donde dice cálculo hidráulico, bueno, son todos los resultados que nos está arrojando el software. Vamos a ver un poco más adelante cómo es que se generan precisamente estas memorias de cálculo. Por último, en cuanto a alcances, yo les mencionaba en la parte introductoria que nosotros tomamos el motor de cálculo de lo que es CEPANET. Entonces, al tomar su motor de cálculo, sucede que surgió una gran compatibilidad entre lo que es el software HTP y lo que es CEPANET. Es decir, lo que yo realice en el HTP lo voy a poder migrar a lo que es CEPANET con ayuda de un comando que precisamente se llama exportar. Esto con la finalidad quizá de comparar resultados. Recordemos el peso tan importante que tiene PANET para nuestro sector. Entonces, el poder estar comparando resultados, bueno, vamos a ver qué tan similares tengo los resultados entre el HTP y el PANET, o probablemente me dan resultados completamente disparados. Bueno, no se preocupen, más adelante vamos a analizar precisamente estos resultados o esta compatibilidad que surge. Es importante porque, bueno, ya se mencionaba que esto se puede realizar con ayuda de un solo comando, es decir, en un solo clic voy a poder estar exportando mi información. Hay un software que también fue desarrollado por la misma agencia de Estados Unidos que desarrolló el EPANET, llamado EPACAT. Quizá ustedes lo han utilizado. Bueno, este software de EPACAT lo que permite es poder estar realizando, poder estar exportando la información de PANET a AutoCAD. Pero, bueno, volvemos a que ya necesitaríamos utilizar un software tercero. Por ejemplo, digamos que tenemos nuestro dibujo o ya tenemos más bien nuestro diseño de una red de agua potable en lo que es EPANET. Yo ya la simulé en EPANET, ya la calculé y ahora quiero que ese dibujo se pase a AutoCAD.
Bueno, para realizar este paso, este proceso de exportar, me tengo que apoyar de lo que es EPACAD. Entonces, de EPANET lo voy a pasar a EPACAD y de EPACAD lo voy a pasar al software, perdón, a AutoCAD. Entonces, si se fijan, ya es una serie de diferentes procedimientos que tengo que seguir. La ventaja que tenemos con este software HTP es que con un solo clic, créanme que es muy fácil la migración de información. Lo vamos a estar viendo más adelante. Ok, esto es todo en cuanto a alcances. Es una pequeña introducción para que ustedes se vayan adentrando, se vayan familiarizando con lo que es este módulo de presurizados. Entonces, ya conocimos más o menos qué es lo que puedo realizar con el módulo. Vamos a pasar a los fundamentos. Es decir, vamos a recordar algunos conceptos básicos de agua potable. También vamos a estar recordando algunas ecuaciones básicas de la hidráulica que probablemente nos las enseñaron en la escuela, pero ya tiene tanto tiempo que no las ocupamos que se nos están olvidando. No se preocupen, vamos a recordarlas, vamos a ir paso a paso para avanzar todos juntos. Entonces, empezamos con los fundamentos. Precisamente el módulo es sistemas presurizados. Tenemos que estar trabajando todo el tiempo con flujos, con fluidos. Entonces, lo primero que vamos a estar conceptualizando es precisamente esta parte de fluido. En la cual nos dice que un fluido es una sustancia que no resiste esfuerzos cortantes, en cambio puede deformarse y adoptar la forma del sólido que lo contenga. Esta es la principal característica de un fluido. ¿Por qué? Lo vemos en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, supongamos que tenemos un garrafón, el garrafón está lleno de agua, por lo tanto, ese fluido, esa agua va a adaptar la forma del garrafón. Entonces, vamos a ver precisamente esta misma forma. ¿Qué pasa cuando yo voy y me acerco con un vaso de agua y quiero vertir precisamente desde el garrafón a mi vaso? Bueno, esta agua va a pasar por un proceso de transición hasta llegar a mi vaso. Va a dejar de tener la forma del garrafón y ahora se va a adaptar a la forma del vaso. Este es un ejercicio que vemos cotidianamente, pero es una forma muy, muy sencilla de saber cuándo estamos trabajando, cuándo estamos trabajando con un fluido. Estos fluidos se pueden clasificar de diferentes maneras. Sin embargo, para el software, para el desarrollo del software, contemplamos estas dos clasificaciones, lo que es por tiempo y por espacio. En cuanto al tiempo, tenemos dos tipos, el permanente y el no permanente. El permanente sucede cuando todas sus características van a ser constantes a través del tiempo, es decir, estas no van a cambiar. Caso contrario, el flujo no permanente. Aquí sí, todas estas características van a ir cambiando. En cuanto al espacio, esta segunda clasificación también se nos van a estar dividiendo en uniforme y en no uniforme. Estos se van a presentar cuando tres de las principales características de nuestro fluido, es decir, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración, en el caso de un flujo uniforme, estas van a ser constantes a través del tiempo. Caso contrario, el no uniforme, estas tres mismas características son las que van a ir variando. ¿Y por qué hacemos esta clasificación? Bueno, para que ustedes tengan conocimiento de que en el módulo de presurizados, para el análisis, es considerado un flujo tanto uniforme como permanente, es decir, que todas sus características van a ser constantes a través del tiempo. Vamos a seguir avanzando y ahora hablaremos del número de Reynolds. Este es otro tipo de clasificación que vamos a poder estarle dando a nuestro tipo de flujo. El número de Reynolds, recordemos que es una propiedad adimensional, es decir, no tiene unidades, con la cual vamos a poder clasificar nuestro flujo en tres diferentes maneras: laminar, transición y turbulento. Del lado izquierdo de la pantalla vemos lo que es la fórmula, la cual relaciona directamente la velocidad con el diámetro del conducto por donde va a ir circulando nuestro fluido, y lo vamos a dividir precisamente entre su viscosidad. De esta manera obtenemos este factor. Una vez que obtenemos el factor, vamos a poder estar viendo qué tipo de
de flujo es. En primer lugar, y lo vemos en la primera imagen, es cuando se presenta nuestro flujo laminar, que precisamente va a ser cuando el movimiento de las partículas siempre va a seguir la misma trayectoria y además de eso, las partículas entre sí van a estar perfectamente bien definidas. Por ejemplo, supongamos que aquí tengo mi partícula y va a ir avanzando en una misma trayectoria. Es decir, así a simple vista puedo notar cuando estoy hablando de un flujo laminar. Segunda característica, flujo en transición o segundo parámetro, flujo en transición. Este se va a presentar cuando tenemos esta misma partícula moviéndose en la misma dirección, pero de repente presenta un movimiento intermitente. Es decir, ese movimiento no lo esperábamos, no lo pudimos prever, por lo tanto, es cuando a simple vista podemos notar cuando se habla de un flujo en transición. Y por último, el flujo en turbulencia. Aquí sí las partículas se mueven como ellas quieran. Se trata sobre una trayectoria completamente errática, es decir, no van a ir siguiendo un orden establecido. Entonces, de esta manera es como vamos a poder estar clasificando nuestros tipos de flujos. Seguimos avanzando. Ahora vamos a estar platicando acerca de la ecuación de continuidad. Va a ser una descripción muy resumida. En esta ecuación de continuidad vamos a tener una tubería y esa tubería o ese tramo vamos a estar dividiéndolo en dos secciones. Entonces, ¿qué me dice la ecuación de continuidad? Básicamente que todo lo que entra a mi tubería en la sección 1 es lo mismo que debe de salir de esa tubería, pero ahora en la sección 2. Repito, todo lo que entra debe de salir de ella. En cuestión de ecuación, la tenemos en pantalla. Quiere decir que la densidad del fluido, hablando únicamente de la sección 1, la vamos a multiplicar por el área hidráulica de precisamente esa misma sección 1 por la velocidad que va a llevar nuestro fluido. Entonces, estos tres parámetros los vamos a igualar a exactamente los mismos, pero ahora en la sección 2. Y es así como vamos a tener un balance, cómo vamos a poder hacer que se cumpla esta ecuación de continuidad. Avanzando, ahora vamos a platicar brevemente acerca de la ecuación de conservación de la energía. Quizá estas ecuaciones ya las conocen, nada más vamos a dar un pequeño repaso. Esta ecuación de energía, de conservación de la energía, vamos a tener el mismo caso que la ecuación pasada, es decir, un mismo tramo de tubería, pero dividido en dos secciones. A partir de que tengo mis dos secciones de tubería, voy a tener un nivel de referencia. Ese nivel de referencia, aquí lo estoy pintando en color azul, va a ser mi plano horizontal de comparación. A partir de esa línea o a partir de ese nivel es conforme nosotros vamos a ir creando esta ecuación de conservación. Pasa lo mismo, tenemos dos secciones. Estas secciones vamos a tener que igualar algunos parámetros de unos con otros. ¿A qué me refiero? Bueno, a partir del nivel de referencia, yo voy a tener mi carga de posición. Esta es mi carga de posición representada en este caso como Z1. A esta carga de posición le vamos a sumar la carga de presión, también todo eso en una misma sección 1, y además le vamos a estar sumando también la carga de velocidad, ¿ok? Una vez que yo tengo esta línea, vamos a estar igualando a los mismos parámetros a excepción de uno nuevo que se incorpora, pero ahora en la sección 2. Es decir, vuelvo a tener a partir de mi nivel de referencia, a partir de mi plano horizontal de comparación, voy a estar colocando mi carga de posición, pero ahora en la sección 2, Z2, le voy a sumar también la carga de presión en esa misma sección 2 y también vamos a sumarle la carga de velocidad. Además de estos tres parámetros que acabamos de ver, aquí entra una nueva característica o más bien una nueva variable, que precisamente son las pérdidas de carga. Esas pérdidas de cargas representadas por la letra H son pequeñas pérdidas de caudal que se presentan en nuestros tramos de tubería o en nuestros sistemas de agua potable.
Esas pérdidas se dividen o existen de dos tipos: las pérdidas por fricción y las pérdidas por accesorio. Las pérdidas por accesorio, o también llamadas pérdidas locales, bueno, su nombre nos los está diciendo. Son precisamente las pequeñas pérdidas de caudal que se producen al tener en nuestras tuberías algún accesorio. Por ejemplo, supongamos que tenemos nuestra línea de tubería totalmente recta, pero justo en ese momento queremos hacer un cambio de dirección. ¿Cómo realizamos este cambio de dirección? Mediante un codo. Vamos a decir que vamos a colocar un codo de 90 grados. Entonces, al momento de tener mi tubería, mi tramo, y al momento de incorporarle ese accesorio que es el codo, ahí se presenta una pequeña pérdida de caudal, las cuales, aunque sean pequeñas, pero debemos de estarlas considerando. El segundo tipo de pérdidas que se presentan o que conocemos son las pérdidas por fricción. Esas precisamente surgen del rozamiento que hay de mi fluido al estar en contacto con el conducto que lo transporta. Entonces, nuevamente, aunque sean pequeñas esas pérdidas, es necesario que las tomemos en cuenta. Ok, y aprovechando que estamos platicando acerca de esas pérdidas por fricción, vamos a mencionar algunas de las fórmulas más conocidas para calcular dichas pérdidas. Nosotros conocemos que hay varias, hay un gran número de fórmulas para calcular precisamente estas pérdidas por fricción. Las más conocidas son las que vemos en pantalla. Tenemos Hazen-Williams, tenemos la fórmula de Chessy-Manning y la de Darcy-Weisbach. En cuanto a la de Hazen-Williams, nos dice que sus principales características es que puede emplearse para líquidos distintos del agua y que originalmente fue desarrollada solo para flujo turbulento. Entonces, esas son sus principales características. Segunda ecuación, Chessy-Manning. En esta nos señala que es utilizada regularmente para canales y para tuberías de gran diámetro. Y también es común utilizarla donde se presenta gran turbulencia. Por último, la fórmula de Darcy-Weisbach nos menciona que es aplicable tanto para cualquier tipo de líquido como para cualquier tipo de régimen. Estas tres fórmulas son las que, repito, son las que comúnmente estamos acostumbrados a utilizar. Sin embargo, ya queda a razón del usuario en lo que es dentro del software HTP en este módulo de presurizados, queda a decisión del usuario cuál de estas tres utilizar para calcular sus proyectos. Por ejemplo, apenas dimos, bueno, ya tiene, me parece que fue el mes pasado que dimos una plática en lo que es el norte del país, en específico en Baja California. Y ahí en Baja California me mencionaban que ellos, su organismo operador, la fórmula que les pide por la cual estar calculando pérdidas por fricción es Chessy-Manning. Entonces, bueno, sabemos que Baja California entonces va a utilizar Chessy-Manning. Me gustaría que a través del chat me colocaran ustedes cuál es la que están acostumbrados a utilizar, o cuál es la que su organismo operador les pide estar utilizando para la revisión de proyectos. Entonces, debido a estas fluctuaciones de que cada usuario tiene necesidades diferentes, ahí ya veo en el chat Chessy-Manning, muy bien. Debido a precisamente estas necesidades que tiene cada usuario, es por ello que dejamos totalmente abierto, totalmente a la decisión de ustedes que elijan cuál de estas tres fórmulas puede estar utilizando. Ok, muchas gracias por sus comentarios, ya los estoy viendo. Ok, en Veracruz, Manning, perfecto, muchas gracias, Inge Luciano. Ok, espérenme tantito, ya me adelanté mucho. Ok, entonces hablando de estas pérdidas por fricción, vamos a entrar un poquito más en el tema. Para empezar, Hazen-Williams. Todas estas fórmulas, en estas fórmulas intervienen diferentes características. Por ejemplo, aquí en Hazen-Williams me dice que su fórmula como tal, la vemos del lado izquierdo, va a ser multiplicar la longitud de mi tramo
influyen otras variables, por ejemplo, la velocidad del fluido. También tenemos lo que es el radio hidráulico, que no es otra cosa más que la relación entre área hidráulica y perímetro mojado. Y ahí hay un factor, en este caso ese es la variable CH. Aquí la tenemos en pantalla. Esa variable CH es mi factor de fricción. Ese factor fricción está completamente en función del material o del tipo de tubería que vamos a estar manejando. Hay que recordar eso. Supongamos que estamos realizando una línea de conducción y que esa línea va a ser de PVC. Entonces, yo me voy con ayuda de algunas tablas, ya depende de la bibliografía que ustedes usen. Con ayuda de estas tablas voy a irme al tipo de material con el que estoy trabajando, en este caso PVC, y voy a obtener que su coeficiente es 140. Por lo tanto, ya con ese valor voy a irme a mi fórmula y voy a sustituir en la parte de factor fricción. Yo ya sé que el PVC trabaja con un factor de 140. ¿Ok? Entonces está completamente en función del diámetro. Hazen-Williams. Algo muy similar pasa con la de Chess y Manning. Tenemos la fórmula también del lado izquierdo, en donde intervienen diferentes factores. Tenemos el gasto, tenemos la longitud, también tenemos la geometría de la tubería, que en este caso es el diámetro. Y aquí el factor fricción está representado con la letra N o con la variable N. Este factor también está completamente en función del tipo de material con el que vamos a estar trabajando. Hay que tomarlo en cuenta. Y por último, tenemos la fórmula de Darcy-Weisbach. En esta fórmula de Darcy-Weisbach, ¿qué es lo que sucede? Bueno, también tenemos diferentes variables. Aquí interviene la longitud, la velocidad, el diámetro e incluso contempla la aceleración de la gravedad. A través del chat creo que es la que más están colocando que ustedes utilizan. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta fórmula de Darcy-Weisbach? Vamos a estar obteniendo ese factor fricción con ayuda de un diagrama de Moody, ese diagrama, tan famoso diagrama de Moody que vemos del lado derecho. En este gráfico necesitamos entrar con dos valores. El primero de ellos, el número de Reynolds, y el segundo vamos a tomar en cuenta la rugosidad relativa de mi material. Entonces, supongamos que yo ya tengo esos factores y voy a entrar a lo que es mi diagrama. Entonces, vamos a suponer que aquí está mi número de Reynolds y con otro color voy a estar colocando el valor de mi rugosidad relativa. Ahí está. Suponemos que me fui derecha, disculpen mi pulso. Y justamente donde se intersectan estos valores, voy a estar leyendo mi factor. Ahí me fui muy chueca, disculpen. Y sucede que yo leo un factor de 0.022. Ese es el factor fricción que yo estoy leyendo. Pero sucede que viene el Inge Carlos Díaz y me dice, ¿sabes qué, Elizabeth? Yo no leo 0.022, yo leo 0.02. Pero supongo que viene el Inge Filiberto y me dice, ¿sabes qué, Elizabeth? ¿Sabes qué, Inge Carlos? Yo no veo ninguno de esos factores, yo veo 0.023. Si se dan cuenta, es exactamente los mismos valores con los que entramos. Sin embargo, los tres ya tuvimos una lectura diferente de este diagrama de Moody. Debido a estos cambios de los factores, es que se optó porque en el software HTP se calculara el factor fricción con una fórmula ya directamente sin tener que pasar por este diagrama de Moody. ¿Ok? Es así como se está trabajando. ¿Es así? Correcto, Inge Ildefonso, por ahí veo una pregunta. ¿El programa HTP considera el diagrama de Moody para obtener la F, ese factor fricción de Darcy, o utiliza fórmulas explícitas, ¿no? Es lo que estamos mencionando, Inge Ildefonso, para no tener que pasar por este diagrama de Moody y hacer un proceso todavía más iterativo. Lo que se optó por realizar es obtener este factor fricción con ayuda de esta fórmula que comenta para que, bueno, el cálculo fuera mucho más rápido. ¿Ok? Se los quería mencionar. Vamos a seguir avanzando. No, gracias a usted.
Ok, hasta ahí fueron todos los fundamentos en cuestión de fórmulas hidráulicas, de fórmulas básicas. Por lo tanto, entonces, a partir en este momento vamos a repasar algunos conceptos básicos de agua potable. Ya vamos entrando un poco más al tema. El primero que les quiero mencionar es el consumo. ¿Y qué es el consumo en específico? Bueno, nos menciona todos estos conceptos, cabe resaltar que fueron obtenidos de los mapas de la Conagua. Entonces, el consumo nos dice que es la parte del suministro de agua potable que en forma general es empleado por los usuarios sin considerar las pérdidas del sistema. Es decir, esta parte del consumo va a ser la cantidad de agua que yo necesito brindar y va mucho a depender de la clasificación que le demos al consumo. Esta clasificación puede ser doméstica, si es que estamos realizando un proyecto en lo que es una zona de viviendas, pero también, además de clasificarla en consumo doméstico, también entra aquí en juego lo que es el nivel socioeconómico. Estamos hablando de niveles socioeconómicos altos, medios o bajos. ¿Qué pasa si no estoy diseñando un proyecto en lo que es un área de viviendas? Bueno, ahí entraría, por ejemplo, el consumo no doméstico, que se nos va a clasificar en tipo comercial y tipo industrial. Y por último, tenemos un consumo en cuanto a servicios públicos. El consumo no solo se clasifica de esta manera, sino que también entra en juego el tipo de clima en el que estamos desarrollando el proyecto. ¿Por qué? No va a ser la misma cantidad de agua que yo brinde a una localidad en donde hace mucho calor a la cantidad de agua que yo tenga que suministrar a una localidad en donde hace mucho frío. Son condiciones completamente contrarias, por lo tanto, aquí también tiene que ver el clima. La Conagua clasifica este tipo de clima en 4 tipos, que es el cálido húmedo, cálido subhúmedo, seco o muy seco y por último templado o frío. Hay que tener en cuenta entonces estos parámetros cuando queramos estar proyectando. Vamos a seguir avanzando. Y ahora platicaremos acerca de la demanda. Ok, la demanda nos menciona que hay 2 tipos, la demanda actual y la demanda futura. Esta demanda está completamente en función de la población que tenemos para el proyecto. Es decir, ya lo veníamos platicando anteriormente. El proyecto debe de garantizar que pueda abastecer las necesidades de mi demanda actual, es decir, de los tipos de usuario que tenga en este momento o en este año, y también debe de ser capaz de poder abastecer las necesidades de mi demanda futura, es decir, que la población que tanto incrementó y si sigue siendo el mismo nivel socioeconómico, si seguimos teniendo el mismo tipo de clima, entre otros factores. Por último, la dotación. La dotación me dice que es la cantidad de agua que es asignada a cada habitante para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, la dotación va a ser la cantidad de agua que a mí como Elizabeth me corresponde de acuerdo al lugar en donde habito, su nivel socioeconómico y el clima. Esta cantidad de agua va a ser la que yo necesite para mis necesidades básicas, aseo personal, el bañarme, lavar mis dientes, lavar mis manos, lavar mis trastes, ropa, etcétera. Bueno, es la cantidad de agua que a mí me están, me están, o voy a tener disponible más bien. Ok, esta dotación también la vamos a tener de acuerdo al nivel socioeconómico y al tipo de clima. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo me encuentro en un clima, en este caso, estamos en Puebla, en la ciudad de Puebla, donde hay un clima templado y que mi nivel socioeconómico es medio. Entonces, para mí solita, la cantidad de agua que me toca van a ser 142 litros para mí sola por día. Pero sucede que el Inge Pedro se encuentra en un clima cálido, cálido húmedo y que su nivel socioeconómico donde habita es alto. Entonces al Inge Pedro ya no le van a tocar los 142 litros que a mí me tocaban, sino que de acuerdo a sus características, a él le van a corresponder 243 litros,
solo para el Inge Pedro al día de agua. Es así como funciona esta parte de la dotación. Ok, vamos a seguir avanzando. Una vez que yo tengo estos parámetros ya calculados o estos parámetros ya obtenidos, vamos a poder estar calculando los diferentes gastos de diseño. Estos gastos de diseño son los que vemos en pantalla. Gasto medio diario, gasto máximo diario y gasto máximo horario. Son mis gastos de diseño. ¿Cómo hago para calcular? Bueno, para empezar, el gasto medio diario sucede que es la cantidad de agua que yo necesito para satisfacer las necesidades de la localidad en un día promedio del año. Este gasto medio se obtiene multiplicando la población por la dotación entre los 86,400. Recordemos que este 86,400 es un factor de conversión y no es más que el número de segundos que hay en un día. Una vez que yo tengo mi gasto medio diario, voy a poder obtener mi gasto máximo diario. Este gasto máximo diario no es más que la cantidad de agua que yo necesito para satisfacer las necesidades de mi población en un día de máximo consumo. ¿Cómo obtengo este gasto máximo diario? Voy a estar multiplicando el coeficiente de variación diaria, que en un momento vamos a hablar de esos coeficientes, lo vamos a multiplicar por el gasto medio que acabamos de obtener previamente. Y es así como obtengo este segundo gasto de diseño. Por último, el gasto máximo horario. Este va a ser la cantidad de agua que yo necesito para satisfacer las necesidades de la localidad en una hora de máximo consumo. Por lo tanto, ese gasto lo vamos a obtener multiplicando el coeficiente de variación horaria por el gasto máximo diario que acabamos de obtener también. ¿Ok? Estos son nuestros tres gastos de diseño con los que vamos a estar trabajando muy cotidianamente. Una vez que sabemos cómo se obtienen esos gastos, vamos a hablar sobre el coeficiente de variación. Estos coeficientes surgen de las fluctuaciones que hay precisamente de la demanda. ¿Por qué? Bueno, aquí entran en juego muchos aspectos. Uno de ellos, bueno, va a ser el nivel socioeconómico también, va a ser el tipo de clima de los que ya hablamos anteriormente, pero también entran en juego algunos otros parámetros de la localidad en donde estamos desarrollando el proyecto. Es decir, cuál es su actividad económica principal, cuáles son, si ya no estamos hablando de una zona habitacional, sino que ahora es una zona comercial o una zona de servicios públicos, bueno, tenemos que tomar en cuenta los días laborales, los días de descanso. ¿Por qué? No va a ser la misma cantidad de agua que yo le brinde a una comunidad en donde su principal actividad económica es el riego, es decir, o el cultivo, es decir, que necesitan más cantidad de agua que una comunidad que probablemente no se dedique al cultivo, sino que se dedique al comercio. Entonces, son actividades económicas diferentes. Otra situación, no va a ser la misma cantidad de agua que yo le brinde a una zona de servicios públicos en donde en donde, por ejemplo, un lunes más bien un día entre horario laboral, es decir, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, no va a ser el mismo gasto que voy a tener ahí constante a un domingo por la tarde, que probablemente nosotros no vayamos a laborar, a laborar. Por lo tanto, tiene que ver mucho estos coeficientes de variación. Estos coeficientes los vamos a estar obteniendo a través de un estudio de demanda. Es importante que nosotros, al momento de estar diseñando nuestros proyectos, podamos contar con un estudio de demanda en donde vengan involucrados todos estos aspectos de los que ya hablamos anteriormente. Pero, ¿qué pasa si por alguna razón no puedo realizar el estudio de demanda específico para ese proyecto? Bueno, no se preocupen, vamos a poder estar incorporando
o más bien haciendo uso de los coeficientes de variación que nos recomienda la Conagua con ayuda del IMTA. Estos coeficientes de variación, los valores son los que vemos en pantalla. Por ejemplo, el coeficiente de variación diaria, sabemos que oscilan, que su valor oscila entre 1.20 y 1.40. Y para el coeficiente de variación horaria, nos proporcionan un valor de 1.55. ¿Ok? Entonces son los valores que vamos a poder estar utilizando. También otra cosa que les quiero mencionar, no todos los gastos de diseño me van a funcionar para todos los tipos de estructura. Es importante tener esta tabla que vemos del lado derecho inferior, porque nos está mencionando para qué tipo de estructura se utiliza qué gasto de diseño. Por ejemplo, si vamos a estar ocupando o proyectando una obra de captación, una línea de conducción o un tanque de regulación, el gasto que necesito ocupar va a ser el máximo diario. En cambio, si estamos diseñando una línea de alimentación a la red o una red de distribución, el gasto que vamos a estar utilizando es el máximo horario. ¿Ok? Es importante mencionarlo. Seguimos avanzando. Por ahí veo una pregunta. Para consumos comerciales u oficinas, etcétera, ¿cómo se manejan los coeficientes horarios y diarios? Ok, bueno, aquí Inge entra mucho en juego, lo veníamos platicando acerca de los días laborales, por ejemplo, ¿no? Para poder saber cuál es el día de mayor consumo e irnos precisamente a diseñar con ese gasto de máximo consumo para que precisamente nuestros proyectos sean lo más óptimo posible. Siguiendo, vamos a seguir avanzando y ahora platicando acerca de las velocidades permisibles. Estas velocidades permisibles, la Conagua y los diferentes organismos operadores nos dan cierta recomendación que debemos de seguir para que estas velocidades se cumplan. Estas velocidades están completamente también en función del tipo de material con el que estamos trabajando en la tubería. Y estas velocidades oscilan entre los 0.30 y los 5 metros sobre segundo. Claro que hay algunos materiales que son excepciones. Por ejemplo, para una velocidad mínima, en todos los materiales, la que nos recomiendan es de 0.30. Pero la velocidad máxima ahí sí cambia un poco. Para la mayoría de los materiales va a ser de 5 metros sobre segundo. Sin embargo, por ejemplo, si estamos hablando de un concreto simple, la velocidad máxima que se maneja es de 3 metros sobre segundo. Para un concreto reforzado o un concreto preesforzado, ahí sí nos están tenemos que tomar en cuenta el valor de 3.5 metros sobre segundo, ¿ok? Toda recomendación tiene un porqué, hay que tenerlo presente. ¿Qué pasaría si mi proyecto no cumple, por ejemplo, con una velocidad mínima de 0.30? Supongamos que tenemos nuestra tubería y que precisamente nuestro fluido va a estar entrando con una velocidad por abajo de la mínima, es decir, 0.20, pongamos el ejemplo. Bueno, al momento de entrar con una velocidad muy pequeña, sucede que va a traer arrastres con el fluido. Entonces, al momento de ir trayendo arrastre y de ir a una velocidad pequeña, estas partículas se van a ir asentando poco a poco en el fondo de nuestra tubería. Lo que nos va a repercutir directamente en que nuestra área hidráulica se vea reducida. Y entonces, si yo estoy diseñando, yo estoy proyectando con un diámetro en específico, pero ahora se ve reducido por precisamente cierta capa de arrastre, bueno, voy a tener algunas repercusiones en lo que es mis resultados óptimos en toda mi línea. Caso contrario, ¿qué pasa si tengo una velocidad
por arriba de la máxima. Si estamos trabajando, por ejemplo, con PVC y que entra precisamente a mi conducto con una tubería por arriba de 5 metros sobre segundo, bueno, resulta que al momento de estar impactando ese fluido con esa velocidad a mi tubería, puede provocar una erosión. Y entonces, bueno, ahí va a haber cierto conflicto porque voy a tener probablemente una fuga con la cual, una fuga no localizada con la cual no contaba. Por lo tanto, es necesario realizar algún cambio drástico para que esa erosión ya no esté y nuestra tubería siga completamente hermética, ¿ok? Entonces recuerden, siempre todas estas recomendaciones tienen un porqué y debemos siempre tenerlas en mente. Siguiendo avanzando, vamos a platicar ahora de las líneas de conducción. Ya lo veníamos platicando en la parte introductoria, sin embargo, bueno, estas líneas de conducción ya hablamos que su finalidad, nos las está diciendo su nombre, es precisamente conducir mi caudal desde una fuente de abastecimiento hasta llevarla a un punto para almacenarla o para regularla. Estas líneas de conducción se pueden presentar en tres diferentes tipos de configuraciones. Tenemos las líneas de conducción a bombeo, que es precisamente cuando nuestra fuente de abastecimiento se encuentra por debajo de, hablando de niveles topográficos, se encuentra por abajo y queremos que se conduzca hasta llegar a cierto punto. Ese segundo punto está elevado, entonces por más que nosotros queramos que nuestro caudal llegue sin problema, no se va a poder. Es decir, ahí necesitamos colocar un sistema bombeo para que precisamente la bomba pueda impulsar mi caudal y de esta manera llegar hasta mi tanque de almacenamiento. Caso contrario, segunda configuración, a gravedad. Esta va a suceder cuando tenemos nuestra fuente de abastecimiento en un nivel topográfico arriba y sin mayor problema puede estar conduciéndose mi caudal hasta llegar a un segundo punto que puede ser mi tanque. Entonces, ahí no voy a tener la necesidad de colocar un sistema bombeo, sino que por simple gravedad puede estar conduciéndose. Y tercer caso, se trata de líneas de conducción en un sistema combinado. Su nombre también nos los está indicando. Es cuando se presenta una parte de mi línea de conducción va a ser a gravedad, porque los niveles topográficos me permite que precisamente se pueda conducir por gravedad, pero llega un punto, un obstáculo topográfico, gracias al cual ya no puedo seguir avanzando. Entonces ahí voy a tener que colocar un sistema bombeo también para que pueda llegar sin problema hasta el punto en donde debo de entregar mi caudal. Estos son los tres tipos de configuraciones que vamos a poder, que se pueden presentar en las líneas de conducción. Ahora vamos a platicar acerca de las redes de distribución. Estas redes de distribución, bueno, sabemos que es el conjunto de diferentes tubos, de accesorios, de diferentes estructuras que precisamente van a cumplir la función de ir distribuyendo el caudal hasta llegar a cada uno de los puntos de entrega de consumo. Estas redes de distribución están divididas en dos partes. La primera, llamada red primaria o líneas primarias o principales, que van a ser estas líneas por las cuales vaya circulando nuestro caudal, pero directamente a partir del tanque. Es decir, las líneas principales van a salir directamente de mi tanque de almacenamiento. La red secundaria o las líneas secundarias, también conocidas como ramales o derivaciones, son aquellas que precisamente van a ir surgiendo a partir de mis líneas primarias y son las que me van a ayudar a distribuir todo este caudal que tengo. Una vez que conocimos las partes de una red de distribución, también es importante que ustedes conozcan los tres tipos de configuraciones que puedo llegar a tener de este tipo de estructura. Vamos a empezar a platicar sobre las redes cerradas. En la red cerrada vamos a tener nuestra línea principal. Ahí está mi tubería principal, que es la que sale directamente de nuestro tanque de almacenamiento. A partir de esta línea principal voy a poder tener derivaciones o también conocidas como ramales. Entonces voy a ir derivando a partir de esa línea principal
Y estas conexiones que se van formando van a ir creando una especie de red o una especie de circuito cerrado. A ello se le debe su nombre de red cerrada. Estas conexiones van a poder estar compartiendo información unas con otras. Segundo tipo de configuración, tenemos la red abierta. En la red abierta vamos a también tener nuestra línea principal que sale directamente de nuestro tanque, y a partir de esa línea principal también vamos a tener derivaciones, que son estas tuberías que estoy pintando en color azul. Estas conexiones, a diferencia de las anteriores, no van a estar compartiendo información unas con otras, sino que estos ramales se quedan abiertos. Gracias a ellos se le debe su nombre de red abierta. Y por último, vamos a tener oportunidad de ver o de tener las redes mixtas. Estas redes mixtas también pasa lo mismo, tenemos nuestra línea principal, a partir de esa línea principal empiezan a surgir ramales, y esos ramales, algunos van a poder estar cerrados, como lo vemos en la parte inferior, pero otros van a tener que quedarse abiertos. En la mayoría de los casos se nos presentan redes mixtas, porque supongamos que estamos hablando de un proyecto en una unidad habitacional. Bueno, precisamente esos ramales me van a dar oportunidad de llegar a cada una de las casas de mi unidad habitacional, pero algunos ramales sí se van a quedar abiertos, ¿ok? Entonces, esas son los tres tipos de configuraciones que tenemos, que hay que tener presente. Por último, les voy a estar hablando acerca de los diferentes elementos hidráulicos con los cuales va a poder estar trabajando nuestro software. Hay una pregunta, en los ramales, supongo ramales, se pueden cerrar en la punta. ¿A qué se refiere Inge Julio? Bueno, si gusta, terminamos, es la última diapositiva, terminamos esta diapositiva y le cedo el micrófono para que nos platique más acerca de su pregunta, por favor. Entonces, lo último que vamos a estar viendo es los elementos hidráulicos que vamos a poder estar incorporando en este módulo de sistemas presurizados y con los cuales voy a poder estar creando mis sistemas de agua potable. Son 6 elementos hidráulicos. Si ustedes han trabajado con EPANET, se les harán familiar. El primero de estos elementos son las conexiones. Recordemos que estas conexiones surgen cuando hay algún cambio de dirección, cuando necesitamos unir tuberías, es cuando se van a presentar estas conexiones. Su símbolo va a ser una circunferencia y al lado de la circunferencia inmediatamente tenemos lo que es la numeración. ¿Y cómo se van a unir estas conexiones? Bueno, se van a unir gracias a las tuberías. Estas tuberías, su simbología es una línea, y vamos a contar con etiquetas en esas tuberías. Estas etiquetas nos van a ir dando información acerca de nuestro tramo. Pasamos a las fuentes de abastecimiento. Tenemos dos tipos de fuentes de abastecimiento, lo que es el embalse y lo que es el depósito. En cuanto al embalse, lo está considerando como una fuente inagotable de agua. ¿A qué se refiere? Bueno, a que todo el tiempo va a tener disponible esa fuente de abastecimiento, todo el tiempo va a tener disponible un volumen necesario para abastecer a mi sistema, todo el tiempo. La segunda fuente de abastecimiento que tenemos son los depósitos. Estos depósitos los podemos ver como tanques. Recordemos que hay tanques elevados, tanques enterrados, tanques a nivel. Entonces, sin problema vamos a poder estar realizando esta simulación en cuanto a depósitos. Los depósitos sí van a tener alguna restricción en cuanto a volumen. Es decir, puede llegar a pasar que en un cálculo en periodo extendido mi depósito llegue a quedarse sin agua. Entonces, gracias a ello, puede que tengamos que justo en ese momento indicarle que encienda la bomba para que empiece a llenarse nuevamente nuestro depósito, y gracias a eso pueda volver a alimentar a mi red.
Entonces, el último elemento hidráulico que se maneja van a ser las válvulas. Si necesitamos por controlar quizá las presiones en nuestras conexiones, bueno, necesitaríamos colocar algunas válvulas. Tenemos válvulas reductoras de presión, válvulas sostenedoras, bueno, ya ahí va a depender mucho de las necesidades que se tengan en nuestro proyecto. Pero estos son los 6 elementos hidráulicos con los que vamos a poder ir creando paso por paso nuestros diferentes proyectos o nuestros diferentes modelos en este módulo de presurizados. Ok, es todo en cuanto a fundamentos. Es todo en cuanto a fundamentos. Si les parece, hacemos una pequeña pausa para contestar las preguntas que ven en el chat y a continuación pasamos a conocer la interfaz de lo que es el software HTP. ¿Ok? Entonces, por ahí, por favor, gracias. Bueno, este es el software HTP, quizá alguno de ustedes ya lo conocía. Es completamente el entorno de AutoCAD. Aquí veo mi pestaña tradicional de AutoCAD con todos los comandos que comúnmente utilizamos. Al momento de instalar el software HTP, se nos van a generar tres pestañas o tres nuevas extensiones. Estas pestañas va a ser la de topografía, HTP topografía, que en la sesión de mañana van a abordar un poco con el Inge David. Tenemos la pestaña de drenaje urbano. Y por último tenemos la pestaña de presurizados, que es la que vamos a estar abordando estas sesiones. En esta extensión, en este módulo de presurizados, yo ya les platicaba cuál es el orden de ejecución de los comandos. Siempre va a ser de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Vamos a ver algunos de los comandos. El primer menú que veo viniendo de izquierda a derecha es el de redes. Entonces yo despliego el menú redes y ahí veo todos los comandos que puede ejecutar gracias a este menú. Yo les mencionaba también en la parte introductoria que el software en sí es muy intuitivo, es decir, me va a ir guiando paso a paso cuál es el próximo comando a ejecutar. Por ejemplo, lo primero que me dice es que debo de realizar mi trazo. Voy a dibujar cómo es que quiero que se esté realizando o cómo voy a estar dibujando mi proyecto. Una vez que realice el trazo, arriba hacia abajo, lo tengo que reconocer. Entonces, yo ya dibujé lo que es mi red. Ahora le tengo que decir al módulo que esas líneas o esos trazos los reconozca como parte de un sistema. También vamos a poder editar las diferentes características, pero en cuestión visual. Este comando de editar es en cuestión visual, es decir, colores de algunos elementos hidráulicos, tamaños de letra, tipo de línea, etcétera, todo lo que tiene que ver con la cuestión estética de mis proyectos, lo voy a poder estar editando en este comando. También se puede eliminar el sistema si es que quiero volver a dibujarlo, si es que ya me lo cambiaron, etcétera. Bueno, se puede eliminar. También tenemos la opción de configurar parámetros. Esta opción de configurar parámetros se refiere más a las particularidades hidráulicas o a las características hidráulicas de mi modelo. Es decir, dentro de este comando voy a poder elegir con qué tipo de ecuación de pérdidas quiero trabajar, cuál es el diámetro que quiero utilizar, las unidades con las que quiero que se me representen mis resultados, etcétera. Y por último tenemos el botón de exportar, que precisamente es el que nos va a ayudar a migrar información desde este software HTP a lo que es cPanel. Vámonos de izquierda a derecha. Ahora entramos a lo que son los elementos hidráulicos, que como ya vimos son 6 tipos. En el menú conexiones, aquí vamos a poder estar indicando o calculando las elevaciones que tenga cada uno de estos nodos. También, bueno, el módulo en sí nos da una numeración por defecto. Si alguien necesitara cambiarla, bueno, se pudiera hacer con ayuda de estos comandos de numerar conexiones y renumerar conexiones.
También tenemos la opción de configurar parámetros. Esta opción de configurar parámetros también se refiere a las propiedades hidráulicas dentro de mi nodo. Tenemos el coeficiente de emisor, que bueno, precisamente este módulo me permite diseñar cualquier tipo de red presurizada. Entonces, si yo necesito colocar que en cierto nodo voy a tener una pérdida de caudal constante, bueno, aquí va a intervenir lo que es ese coeficiente de emisor. También me va a ayudar a, si estamos, por ejemplo, diseñando un proyecto o una red de riego, muchas veces en esas redes de riego tenemos lo que son aspersores, justamente para que nuestro cultivo se vea regado. Entonces ahí voy a poder estar utilizando ese coeficiente de emisor. Tenemos la opción también indicar demanda para colocar todos estos valores a cada una de las conexiones que se vaya requiriendo, que vaya necesitando. Está la opción insertar conexión si necesito incorporar una nueva. Hay un comando que se llama convertir. Este comando está en todos los elementos hidráulicos y créanme que es uno de mis comandos favoritos. ¿Por qué? Porque me da la posibilidad, su nombre nos los indica, de poder convertir elementos hidráulicos a otros. Es decir, de estos 6 elementos hidráulicos, se hicieron 2 grupos de elementos compatibles. Tenemos por un lado, lo que son conexiones, depósitos y embalses. Esos 3 elementos hidráulicos son compatibles entre sí. Entonces, yo puedo convertir las conexiones a embalses y también a depósitos, los depósitos a embalses y a conexiones, y así sucesivamente. El segundo grupo de elementos hidráulicos es tuberías, válvulas y bombas. Entre estos 3 elementos voy a poder estar convirtiendo elementos unos con otros. Tenemos también el comando de localizar. Si tenemos una red bastante amplia y necesitamos encontrar lo que es un nodo en específico para analizar sus resultados, bueno, se puede realizar con ayuda de este comando. Y por último, tenemos la opción de eliminar conexión. Avanzando en el menú tuberías, también vamos a poder estar editando la numeración que el módulo nos da por defecto. Configuración de parámetros, tenemos la opción de insertar una tubería, de cambiar su longitud, también de localizar alguna, convertir y eliminar. Vámonos a las fuentes de abastecimiento. En cuanto al embalse, tenemos la opción de poder insertar una nueva fuente de abastecimiento. Vamos a configurar el embalse, lo vamos a poder convertir a otros elementos y por último eliminar. Estos 4 comandos se repiten en los próximos elementos hidráulicos. Por ejemplo, en depósito también vamos a poder insertarlo, configurarlo, convertirlo y eliminarlo. Pasa exactamente lo mismo con válvulas y con bombas. Una vez que yo ya tengo dibujado lo que es mi proyecto, que ya le incorporé todos los elementos hidráulicos que tengo o que necesito y que ya coloqué los diámetros con los que voy a trabajar, voy a hacer un primer cálculo hidráulico. Entonces, para eso me ayuda este botón de cálculo hidráulico. Una vez que lo ejecute, me va a dar la posibilidad de poder descargar lo que son esas memorias de cálculo de las que hablábamos. Aquí mismo en esta caja de comandos de cálculo hidráulico, al lado está un comando de revisión. Ese comando de revisión para esta versión que tenemos con nosotros todavía no se encuentra habilitado. ¿Por qué? Bueno, porque todavía no se sube esa última versión. Sin embargo, aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Esta nueva versión del módulo de presurizados, ustedes van a ser los primeros en poder trabajar con esta nueva versión del software. Ustedes saben que al momento de desarrollar lo que es un software, puede resultar o pueden ir subiéndose diversas versiones. Esto con la finalidad de hacer el módulo lo más óptimo posible. Por ejemplo, subimos una versión y sucede que un usuario se percató de que hay un detalle en algún formulario o en algún cálculo, etcétera. Bueno, nos los hacen saber y nosotros revisamos justamente lo que detectó el usuario.
realizamos este análisis, lo platicamos y hacemos la corrección de este detalle, por ejemplo, y es así como se sube una nueva versión. Entonces, al momento de ir trabajando con todas estas versiones para hacer los módulos lo más óptimo que se pueda, es por lo que les estoy comentando esto, porque el día de mañana, sí, alrededor del día de mañana se va a subir una nueva versión de este módulo de presurizados, ya con esta parte de revisión disponible. Entonces, es importante que cada vez que ustedes abran el software HTP y que les aparezca una leyenda de que hay una actualización, ustedes acepten esa actualización porque quiere decir que algo se optimizó, algo se corrigió, etcétera. Entonces, es recomendable que cada vez que ustedes vean esa leyenda de que hay actualización nueva, ustedes acepten que se descargue esa nueva versión, ¿ok? Entonces, esta parte de revisión ya va a estar lista el día de mañana para que ustedes tengan ya está este comando disponible. Vámonos a ajustes del sistema. En ajustes del sistema tenemos lo que es el perfil hidráulico. Este perfil hidráulico tampoco se encuentra disponible porque es una herramienta que aún se sigue trabajando. Son muchos los detalles que se ven involucrados en este perfil. Entonces, para próximas versiones ya lo vamos a tener disponible. En cuanto a geometría, aquí entra algunas características en cuanto a conexiones. Por ejemplo, si queremos incorporar una conexión interior, es decir, una conexión en una tubería ya dibujada o ya establecida, bueno, lo vamos a poder realizar con este comando. También si quisiéramos mover alguna conexión, algún nodo, se pudiera realizar con este comando. Aquí importante, si nosotros movemos nuestra conexión con el comando de AutoCAD mover, el software no lo va a reconocer. Si queremos mover o cambiar la ubicación de una conexión, es necesario que nos vayamos al menú geometrías y dar clic en este comando, ejecutar este comando de mover conexión. Importante. En cuestión de herramientas, vamos a tener disponibles algunos detalles tipos, por ejemplo, detalle de zanja, detalle de instalación de algunas tuberías, detalles tipos, pero lo tendremos más adelante. En el menú de datos, aquí vamos a poder incorporar lo que son los patrones de demanda, los que veníamos viendo en la parte introductoria, para realizar un análisis en periodo extendido. También se pueden estar colocando diferentes curvas. Por ejemplo, la más común que vamos a utilizar es la curva característica de la bomba. Esa curva característica de la bomba me va a decir cómo es que está trabajando este sistema. Por ejemplo, a qué altura puede impulsar cuánto gasto. Recordemos que esas curvas características nos son proporcionadas por los fabricantes de bombas, entonces para que pueda trabajar de manera óptima mi sistema bombeo, bueno, tengo que incorporar esa curva característica. Y por último tenemos el botón de cotizar. Si ustedes están realizando un proyecto, ya lo tienen optimizado, ya realizaron el cálculo hidráulico, entonces, vamos a poder ponernos en contacto con ustedes a través de este elemento de cotizar para que demos seguimiento a su proyecto, para que veamos a lo que son cantidades, para que demos precios de presupuesto y ustedes, bueno, ya puedan realizar sus catálogos o algún presupuesto que tengan en mente. Es así como brevemente está conformada nuestra cinta de opciones, nuestra cinta de comandos de este módulo de presurizados. No se preocupen, una forma muy general. A medida que vayamos desarrollando los ejercicios, quedará un poco más claro la forma de utilizar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes. Veo una en el chat. No está habilitado el menú importar. Así es, bueno, Inge Memo, si gusta encender su micrófono, lo escuchamos. Gracias, ingeniera. Es que cuando entró al menú redes, vi que el menú importar no está habilitado. Okay. Y me preguntaba en ese sentido, yo tengo una red en AutoCAD que hicimos el levantamiento con Estación Total,
Pero ¿cómo lo traigo aquí? Porque bueno, usted nos ha demostrado, o nos demostró que se puede hacer con el trazo, pero yo ya tengo la red. ¿Cómo lo Ok. importo? ¿Cómo lo cargo? Gracias. Ok, sí, bueno, este comando de importar, brevemente le explico, Ingememo, es para traer un modelo de Panet a lo que es el HTP. Para eso me va a servir este comando de importar, es decir, de Panet a HTTP. Todavía se encuentra en desarrollo, por eso todavía no está disponible para ustedes, pero bueno, pronto ya tendremos ese comando con nosotros. En cuanto a su pregunta, Ingememo, si usted ya tiene como tal su dibujo en AutoCAD, sucede que en lo que es el software HTTP, mire, yo voy a hacer rápido con el menú redes, voy a hacer un trazo. Ese es mi trazo. Yo lo selecciono y me voy a mi visor de capas de AutoCAD. Puedo notar que el software creó una nueva capa que se llama HTP Trazos. Entonces, con esa capa de HTP Trazos es como voy a poder trabajar. Si usted ya tiene dibujado lo que es su proyecto en AutoCAD, abra HTP directamente y pase su trazo, pase su línea ya dibujada a la capa HTP Trazos, para que de esta manera el módulo posteriormente lo pueda reconocer. Entonces, nuevamente, si usted ya tiene dibujado lo que son su reto, su línea, va a poder estar pasándolo a la capa HTP Trazos y muy fácil va a poder seguir trabajando con este módulo de presurizados sin Gememo. No sé si quedó Sí, quedó muy respondida claro. su No sé si pregunta. me permitieran compartirle solamente un segundo cómo está la red y ya le cierro ya. De hecho, ya se quedó resuelta la pregunta. Si me permitieran compartir Claro la que sí. red que tengo. Compártala en lo que sigo contestando algunas preguntas. ¿Se puede Ok. usar para una línea a presión de un carcamo sanitario? Sí, Inge Julio, sin ningún problema vamos a poder estar utilizando esta herramienta. Voy a detener mi pantalla. Sin ningún problema va a poder estar utilizando este módulo para una línea a presión de un cárcamo sanitario. Lo único que, bueno, en general este módulo de presurizados tiene la opción de calidad de agua, entonces, bueno, lo único que no podría utilizar es esa opción de calidad de agua, pero sin problema puede usted estar proyectando o estar calculando esa línea a presión. ¿Dónde se descarga el Solamente, software? solamente que el organizador me permita compartir pantalla porque quiero compartir y no tengo habilitado el espacio. Gracias. Ok, Claro aquí que la sí, un segundo.